Familia de la Sexta Vela, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más en este tu podcast. El infierno es descrito como un lugar lleno de fuego y de demonios, en el que Dios castiga a los pecadores. Pero tú, familia de la Sexta Vela, ¿crees que existe el infierno? ¿Crees que las culturas y el mundo tienen la misma visión de un infierno tal y como lo conocemos? Pues quédate porque hoy hablamos de este lugar de fuego y de demonios. Hoy hablamos del infierno. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están en esta tarde calurosa ahora sí? De Infernal, viernes. dice. Esta carne, ándale, esta tarde de calor infernal. Ay, sí está pesado, ¿eh? Acá Está tranqui, cañón. no hace tanto calor, pero bien, amigo. La verdad es que este tema está buenísimo. Creo que hay de mucho de dónde jalar y va a estar interesante como platicar el tema. Y pues nada, o sea, no sé, ¿ustedes creen en este infierno? O sea, como en lo que se nos ha enseñado el infierno o en algo creen de esto? No sé. Yo, por ejemplo, creo que es que creo que he escuchado muchas versiones de lo Ujú. que es el infierno, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, no creo que sea como mm, algo tan específico. Sí, Creo que, pues, hoy el tema que lo vamos a abordar un poquito más nos va a dar un poco más la idea de cómo puede ser y a lo mejor llegar a otra conclusión, ¿no? sí. Entonces, tal vez yo tengo la creencia de que exista algo o algún lugar donde se pueda castigar un alma, pero no como tal, así como lleno de llamas y así, no, no lo Como sé. se ilustra, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, Mm, exactamente. Igual, obviamente crecí con la referencia del infierno pues de la parte católica, pero poco a poco leyendo un poquito más, investigando y pensando por uno mismo, no sé, amigos, siento que está extraño, como que hay una parte incongruente para mí ujú. entre que te señalan a Dios como toda misericordia, todo amor, pero sin embargo, sí te puede condenar al fuego del infierno y ahí a un tormento, no sé de cuánto tiempo. Entonces, como que ese no me hace match, ¿me entiendes? Es Claro. decir, ¿cómo? O sea, no es tanta misericordia, tanto amor, pero sí te puede condenar a un fuego eterno. Sufrimiento eterno. Ujú. Entonces, Ujú. ese como que no me hace mucho match y justo leyendo algunos libros que ya he mencionado muchas veces, eh, es donde me hace clic, ¿no? Porque en uno de estos libros que he mencionado tanto, justo señalan que pues el infierno no, como tal, no existe, porque se supone que Dios o esta fuerza, ¿no? Universal, pues es todo amor, todo misericordia y todo, que jamás condenaría a algunos de los suyos a un tormento eterno. Un castigo, sí, Entonces, sí. está muy interesante, ¿no? Pero, pues tú, ¿cómo ves tú, Javo? Pues no sé, amigo, o sea, yo te digo, ya ves que les platicaba que yo fui a una escuela católica y pues todo esto, igual desde niño mi papá me dijo como de lee la Biblia y conoce y así. Algo que siempre me quedó muy grabado es mi papá siempre me ha dicho que pues realmente el infierno, o sea, como para él el infierno no existe, que realmente pues todo se paga en esta vida, lo malo y también lo bueno, como que cosechas eso. Claro. Entonces como que se me quedó muy, muy grabada eso siempre. Pero también, por ejemplo, yo sí creo en esta cosa de las reencarnaciones Ok, y las vidas y así. Entonces, en mi forma de también verlo es, o sea, si más bien tienes como otra oportunidad de volver a tener otra vida y enmendar como todas estas cosas que hiciste mal, aprender de lo que pasó y todo esto, entonces no me hace tanto sentido, o sea, como de que haya un lago de fuego y estés ahí por la eternidad, ¿no? Porque, pues, o sea, yo sí tengo esta
pues esta forma de pensar, ¿no? De que vuelves a reencarnar ya sea en un ser, en otro humano, en un Ujú. animal, etcétera, y pues vuelves a aprender y son ciclos, 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 ¿no? Ok, Entonces, esta idea del infierno eterno no me hace tanto sentido. Sin embargo, se me hace culturalmente algo muy interesante, no tanto por la idea del castigo y del miedo, que siento que la iglesia es lo que pues busca realmente, la manera de control, claro. sino como toda esta, o sea, como gráficamente siento que es muy interesante todos estos, o sea, como a alguien se le ocurrió todo esto de el fuego y los demonios que son así con cuernos, o sea, como que realmente todo el folclore y todo pues sí, la imaginario detrás de esta idea se me hace como bien interesante, o sea, podría perfectamente ser un Harry Potter y sería Sí. Claro, increíble, ¿no? O sea, solamente porque nos lo vendieron como que es religión y que es castigo, pero pues podría ser ahí una saga de cualquier cosa increíble, ¿no? Sí, es que sí está justo el medio de control, pues es el miedo, Claro. ¿no? Debes de ser así porque si no te vas a ir al infierno. Es como a muchos de nosotros, a lo mejor a algunos les pasó, ¿no? De, si no haces esto, va a venir el coco, ¿no? Va Ujú. a venir ujú, el señor de no sé quién y te va a llevar, ¿no? El miedo es un medio de control, ¿no? Pero bueno, entonces el concepto de infierno, amigos, tal y como lo conocemos, pues parece que es una combinación, ¿no? De distintas tradiciones, leyendas, culturas, em, que van desde, pues, desde la visión que tenían los egipcios, los griegos, los babilónicos, etcétera, y que llega hasta el punto que es el infierno que conocemos hoy en día, digo, para todas las personas que son católicas, ¿no? Ujú. Yo había revisado que, por ejemplo, en los griegos o Platón, ¿no? Creía que cada espíritu era asignado a un reino, ¿no? Para los elíseos eran para los bendecidos, supongo los que han sido muy buenas personas, el tártaro para los condenados, como suponemos que es como el purgatorio, y el Hades ya para el resto, ¿no? Ahí donde te vas a quedar ahí en el por siempre. infierno por siempre, ¿no? Am, los griegos, por lo que pude leer, pues tenían una idea muy parecida de un viaje hacia el otro mundo conducido por una barca como los El Caronte, egipcios. ¿no? Ujú. Ajá, exactamente, ¿no? El cruzando el río Aqueronte. Entonces, que justo por eso les ponían la moneda, la pequeña En los moneda, ojos, sí. ¿no? En los ojos o debajo de la lengua, porque se supone que ellos tenían que dar una moneda para poder eh, cruzar. Obviamente aquí a los que les iba mal, pues eran los pobres, ¿no? Que esos Sí. Claro. no tenían las monedas y debían correr eternamente la pradera de algo que se llamaba el Asfódelos, ¿no? Porque no tenían los Ujú. medios para cruzar el río. Entonces de ahí pasamos a muchísimas culturas, hasta también acá en América hay una cultura que se llama los muiscas de Colombia, obviamente cultura indígena, y por ejemplo para ellos el inframundo era un lugar bello, ¿no? Ok. De hecho lo describen como un lugar tan verde como el color de las esmeraldas, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosmovisión pues diferente a lo que se conoce ahora, ¿no? Ujú. Para los aztecas, por ejemplo, pues este inframundo era el Mictlán, ¿no? Ujú. O, Ujú. que significa, estuve investigando y significa lugar eterno del reposo de los muertos, pero en ningún momento habla, Claro, de ¿no? castigos. Exactamente, pues, Ujú. pecados y castigos y todo eso. Más bien habla que está compuesto por 9 dimensiones, ¿no? Ajá. Ujú. Que simulan el tiempo. Y ese lugar representa el eterno descanso, nada más donde vive Mictlán Tecutli, Ujú. ¿no? Que es el señor de los muertos. Pero, o sea, si revisamos esta cosmovisión del Mictlán, pues la verdad es que no encontramos nada parecido a lo que se tiene hoy en día con el infierno. O los mayas, ¿no? Que era Ah, también. el Ujú. Xibalbá. Chivalba. Pero aquí en este sí encontramos más.
sí encontramos más referencias o más similitudes al infierno que conocemos, porque este sí se puede traducir al parecer como el lugar del miedo, ¿no? Que este inframundo se podía acceder por los cenotes. Exacto, ¿no? ajá. Eso es muy interesante. Y pues que eran lugares sagrados, pero que sí, los antiguos mayas sí creían, pues que aunque en el Xibalbá vivían las almas de los muertos, también se aplicaban terribles castigos. Eso es muy interesante, ¿no? Porque aquí sí hablamos de un lugar donde van a ser castigadas las almas, ¿no? Entonces, ese está muy, muy interesante. No menciona, o al menos no llegué a ese punto de la investigación, si ahí te la pasas, ¿no? Ya por el fuego eterno, así, pero lo que sí es diferente es que llegas al Xibalbá, pero no a consecuencia de tus pecados, ¿no? Ok. O sea, era un lugar a donde tenías que ir, ¿no? Pero no consecuencia de tus pecados, que Todo era el mundo iba. exactamente, pero era una parte diferente o una diferencia que tienen con el infierno. Igual los incas, ¿no? Igual los incas del inframundo, que era el llamado Ucupacha, que igual coinciden que está debajo del reino humano y a pesar de que sí tiene cierta parte negativa, no es totalmente así, porque también se pensaba que el Ucupacha estaba asociado con la madre tierra femenina y los huesos de los antepasados. Entonces, también que el agua subterránea era producto del Ucupacha, ¿no? Entonces, los incas consideraban que los manantiales que sostienen la vida pues eran un enlace del reino humano hasta el mundo interior, ¿no? Entonces estuve revisando pues todas esas cosmovisiones, amigos, de lo que era el inframundo para estas culturas. ¿Cómo ven ustedes? O si tienen alguna otra que ustedes revisaron también. Fíjate que a mí que mencionas de los mayas se me hace bien interesante porque por lo que yo leí, por ejemplo, en el Popol Vuh, sí, es casi como un lugar físico, o sea, no es como, bueno, como yo lo entendí, no es como el infierno católico que pues falleces y vas, o sea, como que tu alma va, sino que el inframundo maya, pues casi como que es un lugar que inclusive en el Popol Vuh los héroes Xbalanque, y no me acuerdo el nombre de su hermano, pues visitan y los transitan. Gemelos, ¿no? Exacto, y por ejemplo hay animales que van y vienen del inframundo al mundo de los humanos. De hecho, la leyenda maya del chocolate es de que el cacao viene de una planta del inframundo, ¿no? Entonces existía como pues como si, justo como mencionas, o sea, que había puertas, ¿no? O cuevas que te llevaban o esto de los cenotes que te llevaban entonces se me hace interesante que realmente pues no era como tal este mundo súper etéreo espiritual, sino que pues podrías pasar tú y ir y venir. O sea, había como restricciones y todo, pero pues se me hace como interesante, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tú cómo ves, Diego? Pues yo no conocía estas historias. Honestamente yo sí, como les había dicho al principio del capítulo, yo solo conozco lo que había escuchado por parte de la religión católica, y eso a medias, porque la verdad es que no me clavé mucho. Tal vez de niño sí era como justo el miedo que te implicaba, ¿no? Y decir, es que es eso, ¿no? Es que, o sea, voy a hacer algo y voy a llegar a este lugar horrible. Ya después de un buen de cosas que hice, que me porté mal, dije, pues ya, mira, ya que me espero lleve mi castigo, pues sí. Es más, ¿qué tal si hasta ya voy haciendo mi maleta? Sí. De ahí soy, dice. Pero se me hace muy interesante cómo lo pintan, ¿no? O sea, cómo cada cultura lo ve, como para algunas personas, para algunas culturas es algo completamente negativo, o algo que a lo mejor es un proceso, o un camino que debes de cruzar para llegar a lo que yo veo, por lo que entiendo, es como a un punto más elevado de conciencia, tal vez, por decirlo de alguna forma.
¿no? Entonces, pues se me hace muy interesante. Me gusta también en la parte de esta mitología donde existe este perro, creo que se llama El Cerberus, Cerbero. ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Ajá, o sea, que también existan estas criaturas Exacto. que están ahí defendiendo. Y al mismo tiempo me hace pensar por qué la mayoría de las culturas tienen este lugar, sea bueno, sea malo, o sea, existe. ¿Cómo tienen conocimiento de, Claro. o sea, o cómo llegaban a ser match en ese punto, ¿no? De que, Sí, pues, algo existe ahí. algo ahí. Claro. Algún lado tenemos que ir después de aquí. Es que justo es eso, yo, o sea, siento que, por ejemplo, las culturas griega, romana, egipcia, todas estas culturas donde no existía esta dualidad como en el catolicismo, que es, si te portas bien te vas acá, si te Sí, portas no. mal te vas acá, sino que más bien, justo como dice usted, es un paso a algo más, ¿no? El Hades, pues justamente era el inframundo y no Exacto. porque fuera un inframundo era malo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, al revés, o sea, el yo saber que existían estos infiernos, estos inframundos, siempre me llamó mucho la atención. Porque, por ejemplo, estas criaturas que viven entre, por ejemplo, el Cerbero se me hace una criatura increíble, o estas leyendas del Hades, de Perséfone, por ejemplo, o sea, como que Claro. a mí siempre me gustaban mucho y, o sea, creer que casi casi hay como un ecosistema también ahí adentro, se me hace muy interesante, ¿no? Sí, y casi siempre lo Claro, y además, relacionaban muchas veces debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la tierra, inclusive los volcanes. A mí me encanta cómo lo pintó Disney, la verdad. En Hércules se me hace como Claro, muy, porque muy, muy bonito. es un peliculón, O sea, Hércules. es que está increíble. Más allá del arte, creo que el cómo entraba como por este río de almas y, Es que Ya. así o sea, era. te lo representa de una forma muy, muy padre. Me encanta. Me encanta pensar en ese infierno. Entonces, si llego al infierno, me gustaría llegar a ese. Si Hades, el de Disney, va a estar ahí esperando, Ajá, dice. ahí. No, Hércules ahí aventado. Que me salte por mí, dice. Que me sale. Ok. Pero sí, eso está muy interesante este tema, porque justo ahora el infierno como lo conocemos, pues al parecer en la Biblia católica, pues no es así, o no era así, ¿no? No era así. Se supone que justo se le fue dando forma a partir y tomando cosas de distintas tradiciones, de distintas culturas, ¿no? Eso está muy interesante. No sé si lo que comentabas hace un momento, Pavo, a partir de qué suceso se empieza a formar de la manera que lo conocemos ahora, pues más el infierno. Sí, pues, o sea, es interesante porque sabemos que el cristianismo, el catolicismo, pues viene de culturas como el judaísmo, ¿no? Por ejemplo, un poco del Islam. Claro. Entonces, en estas culturas, tanto del judaísmo como en el Islam, tenían su mismo, esto que hemos platicado, su inframundo y eso, pero tampoco era nada como lo que nos pintan hoy en día, que fuego y el diablo y demonios y esto, ¿no? Sí, no, que era como creo que la primera palabra era Sheol, ¿no? Sheol, justo. ¿No? Pero era nada más el lugar donde descansan los muertos. Sí, justo, yo encontré, y por ejemplo en el Antiguo Testamento, que ya se menciona, sigue hablando del Sheol, que es nada más, o sea, es un lugar de sombras, como lo hemos hablado, es un lugar de sombras, no sé si literal de sombras o de sombras porque está en las sombras y no se puede ver, a lo mejor a eso se refiere también. Recordemos que muchos de los textos bíblicos y teológicos, pues, tienen que ver con la interpretación también de acuerdo a cómo dices, ¿no? Entonces, hablaba justo que era un lugar de sombras donde todos los muertos van, tanto aquellos que fueron justos como los injustos, los que pecaron, los que fueron buenos, todos van, y no es un lugar de castigo eterno, sino más bien es un lugar pues oscuro, a donde vas y tienes que hacer como este paso A, ¿no? Como lo que hemos hablado de las otras culturas. Ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús habla de un lugar que se llama Gehenna, que pues ahí la historia habla de que es un lugar que está fuera de Jerusalén, donde es como pues parece ser como un pueblo muerto, como un pueblo con basura y como si fuera un pueblo abandonado, casi como un tiradero. Sí.
y entonces él lo usa como como una metáfora tipo como de aquellos que no cumplan con esto van a ir a un lugar como el Gehenna, ¿no? Pero no dice el infierno, no habla de estas descripciones. Algo que sí se menciona en algunas cosas es estos frases como el fuego perpetuo, fuego eterno, lago de fuego, ríos de fuego, pero jamás se habla de que es un lugar, un espacio donde van a ir tal y tal persona. Sí. Sin embargo, ya es más adelante, o sea, si ustedes leen la Biblia, y inclusive en el Apocalipsis no menciona nada de este tipo de cosas, que también el Apocalipsis es un gran libro, igual podríamos hacer un episodio del Apocalipsis, estaría bien divertido. Sí. También el Apocalipsis es un Harry Potter, así, un montón de historias, un montón de personajes y así. Pero bueno, en ningún momento en la Biblia menciona esto del infierno ni del demonio con cuernos y así. Es más bien en la Edad Media, cuando justamente empieza esta época del oscurantismo. Muchos de los líderes católicos, papas y cosas así, empiezan a ver que pues necesitan meter miedo a la gente pues para control, ¿no? Y no sé si recuerdan en estos tiempos que pues todo era pecado, hubo cacerías de brujas, etcétera. Sí. Empiezan a hablar justamente de este lugar de castigo eterno, y es más bien cuando se da esta obra que no sé si ustedes han leído o conocen, amigos, que es la Divina Comedia que escribió Dante Alighieri. Claro. Donde pues realmente, o sea, no es un texto ni bíblico, ni religioso, ni canónico, sí, no, de la Biblia. O sea, realmente pues es una novela que se basó en cosas pues que tienen que ver con la religión, y pues toda la historia se desarrolla en el infierno, y es interesante porque pues, o sea, es como si la iglesia viera este libro y dijera, de aquí vamos a tomar todo sí, prácticamente. Este, ¿no? Sí da miedo. Porque Dante justamente lo que hace, pues, o sea, habla de que el héroe de la historia tiene que bajar al infierno para rescatar a su amada, y está bien interesante. También deberían hacer una película de eso porque la historia está buenísima, porque tiene que cruzar el infierno, y habla de que el infierno pues tiene varias capas, y en el libro va describiendo cada una de las capas que hay y cómo es cada capa, ¿no? Si quieren ahorita ahondamos un poquito más de eso, pero es interesante porque justo parece que tomaron eso y dijeron, bueno, vamos a hacerlo nuestro, aunque no es canónico, aunque no esté en ningún lado, aunque ningún apóstol, inclusive Jesús, ni nadie lo dijo, pues lo necesitamos para eso, ¿no? Y ya más adelante, sí, con ayuda de los pintores y estas representaciones como artísticas pictóricas, pues es que nos creamos este imaginario, y pues hoy en día el Hollywood y todo se ha creado este imaginario colectivo de lo que es el infierno, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? O sea, se me hace muy interesante como de una obra que pudiera ser lo que les digo, un Harry Potter antiguo, la iglesia dijera, vamos a tomarnos de aquí, vamos a colgarnos de aquí para crear este miedo, ¿no? Sí, pues está muy interesante esa parte, Javo. Yo creo que lo que hizo Dante fue como darle imágenes, uh-huh, ¿no? Al infierno, es decir, como que posibilitó el crear el imaginario con este poema, ¿no? Entonces, uh-huh, le puso imágenes a todo lo que era el purgatorio, el paraíso y todo esto. Y yo creo que a partir de ahí, por lo que también estoy investigando, pues en las expresiones artísticas, ¿no? Como en la pintura, la escultura, en la música, en todo, pues ya sirvió como de inspiración, ¿no? Para todos los artistas, pues crear. Y por eso tenemos ahí pues pinturas, ¿no? Del Renacimiento, o esculturas ya con imágenes, ¿no? Ya de este purgatorio, de este paraíso, uh-huh, de este infierno. Pero yo creo que fue lo que Dante con su Divina Comedia posibilitó, es decir, darle imágenes a lo que más o menos ya se venía formando. Bueno, a lo que ya se había formado, pues, pero le dio imágenes. ¿Cómo ves tú, Diego? A mí no me sorprende, digo, no es la primera vez que la iglesia hizo algo parecido, ¿no? O sea, sí,
referencia tanto en festividades como la Navidad, de pues rituales a lo mejor más antiguos, celtas o paganos, Claro. y se los ha adjudicado. Entonces, pues, para mí, pues la religión no se me hace algo 100% verídico, no creo que sea algo negativo, a menos que sea pues algo fanático, donde pues dejas de ver lo bonito de lo que puede ser una religión, ¿no? Que te lleva por un camino en el cual a lo mejor es pues literalmente el respeto, ¿no? El respeto básico para ti y con todo y con los demás. Entonces pues está muy loco. Déjenos a la familia de La Sexta Vela saber ustedes qué piensan, qué han escuchado al respecto, o pues a lo mejor si practican algún otro tipo de religión o tienen algún conocimiento al respecto de otro tipo de infierno, pues que nos los hagan saber. Sí. Y pues que nos sigan en redes. Acuérdense que pues su like, su suscripción es muy valiosa. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Y pues hemos recibido también pues muchos nuevos seguidores, entonces pues se los agradecemos mucho. Y así esperemos seguir subiendo. Y también quería comentarles que va a haber una sorpresita. Entonces vamos a hacer una dinámica. Yo creo que lo vamos a publicar en las redes en 1 o 2 capítulos más para organizar bien. Pero pues espérenla pronto para que estén atentos. Spoiler, sí, qué padre. El spoiler. El spoiler, sí. No, pues súper bien, amigos. Pues listo. Yo creo que pudiéramos hablar, amigos, más allá de ahora que ya hablamos de las diferencias en los conceptos de algunas culturas, del infierno, de Dante y su Divina Comedia, cómo contribuyó a darle forma y todo esto, pero también ha habido algunos personajes, algunas personas que al parecer o señalan haber tenido experiencias y haber vivido o haber pasado por el infierno, ¿no? ¿Habían escuchado de algunos casos así, amigos? Yo estaba investigando, revisé por ahí History tiene un documental también tiene varios, pero un documental del infierno, y escuchaba el testimonio de una humorista colombiana, me parece, que es Fabiola Posada. Entonces ella parece que no solamente era humorista, sino empresaria, conductora de televisión, etcétera, y al parecer sufre de 3 infartos. Wow. ¿No? O sea, sufre un infarto tras otro, y pues obviamente termina en el hospital, pero ella dice que al estar pues en todo este proceso, señala que de repente despierta como en una cueva. Como en una cueva y pues parece que tiene miedo, la recibe una persona con ojos muy grandes y la llevan a una jaula, ¿no? Le dan de latigazos y todo. ¡Órale! Entonces describe esas escenas, ¿no? Que obviamente para ellas pues fueron muy muy reales, y hasta que los médicos le ayudan a volver, pero es muy interesante su historia. Y parece que así ha habido pues muchas, a través del tiempo, muchas historias. Yo estuve investigando algunas, amigos. Generalmente estas son historias muy cortitas, las voy a resumir muy muy rápido. Las que se denominan como santos o santas, ¿no? La primera fue Santa Faustina, que ella describe como, en su visión que tiene del infierno, dice que la mayoría de las almas que están ahí no creían que hubiera un infierno, ¿no? Así que al momento de estar ahí y ver el fuego del infierno, pues se arrepienten de sus pecados, ¿no? Es lo que dice. Beata Ana Catalina Emmerich
que vivió a finales del siglo XVIII, también ella nos da una descripción un poco más detallada. Dice que el exterior era horrible, que era un edificio de granito negro metálico, con puertas oscuras y muy pesadas, y que tenían muchos candados las puertas. Describe que había gritos de desesperación, lo describe como un lugar miserable y de tristeza, donde había reptiles repugnantes, amigos, que era un lugar lleno de corrupción, de tormentos, de horror, y ninguna palabra de consuelo podrías escuchar ahí. Investigué también de Santa Teresa. ¿Cómo? Acabas de describir mi trabajo literalmente, o sea. Reptiles. Sí, reptiles. Cero ánimos, cero palabras de calor. Consuelo, calor. Así ya estás en el infierno, entonces. Sí. Ay, no. Familia de la Sexta Vela, si ustedes están viviendo algo como Diego, ahí coméntenlo también. Sí. Jueves de esclavitud. Digo, exacto. Ay, no. Pero bueno, Santa Teresa también, leí un pasaje pequeñito, donde describe que el suelo del infierno es muy sucio, está lleno de lodo, cubierto de bichos repugnantes. Ella describe que sintió el fuego, ¿no? Y que tuvo la sensación de tener dolores en el cuerpo que eran insoportables, y que parecía que estuviera despedazada, ¿no? Que no podía, en ese lugar no podía sentarse, no podía acostarse, que la pusieron en un agujero en la pared donde no podía respirar, donde no había luz, y donde estaba pues totalmente aterrorizada, amigos. Entonces estaba leyendo justo estas visiones del infierno, y encontré una también de alguien que se llama María Sima, que es una mujer de origen austriaco, que ya falleció en el 2004, pero que dejó un libro que se llama El maravilloso secreto de las almas del purgatorio. Se dice que esta señora tenía el don de ver o de percibir a las almas del purgatorio, ¿no? Okay. Se dice que esta señora María Sima tuvo desde niña un especial interés por este tema, y para ella esa era la misión que Dios le había dado en vida, ¿no? Entonces, les voy a leer un poquito de lo que dice en su libro, donde menciona cómo reconocía un alma del purgatorio. Dice: vi que era un extraño, iba y venía lentamente. Le pregunté con tono severo: ¿cómo has entrado aquí? ¿Qué has perdido? Pero él continuaba a caminar en mi cuarto de aquí para allá como si nada fuese. Entonces le volví a preguntar: ¿qué haces? Y puesto que continuaba a no querer responderme, me levanté de un salto para aferrarlo, pero no toqué más que el aire, y el hombre había desaparecido. Entonces regresé a la cama y de nuevo comencé a sentir que iba y venía. Me preguntaba por qué veía allí a ese hombre y por qué no podía aferrarlo. Supongo que quiere decir como tocarlo, agarrarlo, ¿no? Uh-huh. Me levanté de nuevo para asirlo y para hacer que desistiese de caminar. Nuevamente me topé con la nada. Quedé perpleja, volví a acostarme. No volvió otra vez, pero aquella noche no conseguí dormir. Al día siguiente, después de misa, fui a ver a mi director espiritual y le conté lo sucedido. Él me dijo: si todo eso recomienza, no preguntes quién eres, sino ¿qué quieres de mí? La noche siguiente el hombre regresó. Era el mismo y yo le pregunté: ¿qué quieres de mí? Me respondió: has de celebrar 3 misas por mí y yo seré liberado. Entonces comprendí que era un alma del purgatorio. Mi padre espiritual me lo confirmó, me aconsejó de no rechazar jamás a las almas del purgatorio y de acoger con generosidad sus pedidos. Y después viene una pregunta: si continuaron las visitas. Ella dice que sí, que durante algunos años venían 3 o 4 almas
solamente, sobre todo en el mes de noviembre. Luego no vinieron más. ¿Cómo ven esa pequeña historia? Es de María Sima, familia de la Sexta Vela. Por si quieren estudiar un poquito más de María Sima, pueden buscarla en internet. Y está su libro y encuentran muchos más relatos también de esta señora. ¿Cómo ven, amigos? Pues me recuerda justo a esto que platicamos en el episodio de las ánimas, que pues que buscan el descanso, ¿no? Y como a veces, supongo que esta mujer que tenía esta sensibilidad, pues Sí. por eso se acercaban a ella de alguna manera para alcanzar cierta luz, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Wow. Está interesante, ¿no? Me parece que ustedes traían por ahí unas historias, ¿no? También de algunas visiones de algunas personas, amigos. Sí, yo encontré 2 historias, igual un poquito, pues hablando del infierno y pues lo que concibe cada persona acerca de él, ¿no? Y Okay. pues son estas ECM, que significan experiencias cercanas a la muerte. Ajá. Y estas son vivencias extraordinarias que algunas personas experimentan cuando están al borde de la muerte clínica o incluso después de haber sido declaradas clínicamente muertas. Okay. Durante una SM, las personas pueden sentirse separadas de sus cuerpos físicos y pues experimentar una variedad de sensaciones como salir del cuerpo, atravesar caminos, etc. Aunque estas experiencias varían, a menudo pues llegan como a esta sensación, concluyen como que hay una sensación de paz y amor y comprensión profunda, ¿no? El patrón clásico de una experiencia cercana a la muerte, por lo regular son 4, y el primero es la salida del cuerpo. Las personas sienten que se separan de su cuerpo físico y observan desde una perspectiva fuera de ello. O sea, como estas veces en las que te ves, ¿no? Por fuera. Luego relatan que hay un túnel luminoso. Describen ese túnel largo y brillante que los lleva hacia una luz al final. Este túnel es un símbolo de transición hacia otra dimensión. El tercer paso es el ser de luz. Dicen que al llegar al final del túnel encuentran a un ser luminoso. Puede ser Dios, Jesucristo, un guía o un familiar fallecido. Este ser les comunica un mensaje de amor y propósito. Y el cuarto es la frontera, que a menudo hay una frontera simbólica, que puede ser como un arroyo, una barda, algo una puerta. Algo que representa el paso irrevocable al más allá. Sin embargo, pues rara vez cruzan esta frontera por completo. Entonces, de ahí encontré el caso de una experiencia cercana a la muerte de Mary Baxter. Y esto es en 1976, era una evangelista internacional. Sufrió una perforación estomacal que la llevó a la muerte. Dice que durante su experiencia cercana a la muerte fue llevada por Dios a dimensiones infernales y celestiales durante más de 40 noches. Entonces, dice que su cuerpo físico permaneció en la tierra mientras su espíritu exploraba estos reinos. El infierno, Mary lo describió como un lugar de tormento inimaginable. Vio almas atormentadas, llamas inextinguibles y demonios crueles. También habitaciones sórdidas y cerradas albergaban a las almas sufriendo. De hecho, hizo un libro que se llama A Divine Revelation of Hell, que vendió más de 1,5 millones de copias. El cielo, Mary dice que experimentó diferentes visiones del cielo, vio gloriosos paisajes, seres luminosos y dice que sintió como una paz indescriptible. Ella comenta que su misión era compartir estas revelaciones con el mundo y advertir sobre el infierno, así como ofrecer esperanza y consuelo a través de la redención en Cristo.
Algunas de las consecuencias post-muerte que tuvo Mary fue que experimentó un cambio radical en su vida y se convirtió en ministra y viajó por todo el mundo compartiendo su testimonio. Y pues esto es prácticamente la experiencia que tuvo Mary con respecto al infierno. Ella sí vio, pues a lo mejor este infierno que ya comentamos hace un poco, que es con llamas, con las almas sufriendo, ¿no? Como toda esta secuencia. Y también está la experiencia de Howard Storm. En 1985, Howard Storm era un profesor de arte ateo declarado y sufrió una perforación estomacal en París, ¿no? Murió y tuvo pues esta experiencia cercana a la muerte, y dice que su experiencia lo cambió para siempre, llevándolo a renunciar como profesor y convertirse en ministro. Entonces él habla del infierno como que es un oscuro abismo rodeado de criaturas demoníacas. Dice que sintió un dolor insoportable y que fue hasta que clamó a Jesús por ayuda que fue rescatado. Él dice que a partir de ahí experimentó una transformación espiritual profunda. Él compartió su experiencia para despertar a la iglesia y preparar a las personas para la eternidad. Y pues ahí pues se convirtió en ministro, cambió de ser ateo completamente a volverse ministro, y pues sí lo dejó bien espantado, ¿verdad? Llegar a ese lugar, a ese abismo oscuro lleno de almas en pena. Y pues no sé, ¿ustedes qué creen acerca de estos testimonios? ¿Sabes a mí que me parece interesante? Que en todas las historias, inclusive la última que mencionas, que este señor era ateo, sin embargo todas, o sea, conocían el infierno. O sea, me hace pensar, si alguien no lo conoce, o sea, debe haber culturas que no lo conozcan, o gente que pues es ajena a... O sea, nosotros pues crecimos en un entorno católico donde pues sí, específicamente la religión, y aquí en México pues como que sí te hace mucho hincapié en eso, pero me hace pensar si debe haber, o sea, alguna cultura o alguna persona que sea ajena a estas imágenes del infierno, porque quieras o no, o sea, no sé si cuando estás en este proceso de trascender y tu cerebro también pues tiene esta capacidad de crear estas imágenes y así, no sé si de alguna manera se aferra a cosas que conocemos, y entonces por eso pues también es que vemos lo que vemos quizás, ¿no? Entonces, si a lo mejor tú en tu mente tienes otra concepción del más allá o del infierno, pues lo vas a ver de acuerdo a lo que tú crees, pienso, ¿no? Porque a pesar de que este chico era ateo, pues, o sea, al ser ateo tienes que conocer para decir no es, en el mejor de los casos. Hay mucha gente que dice que es atea, pero ni siquiera sabe de qué no cree, ¿no? Pero yo quiero pensar que un ateo, pues, sabe y dice, se me hace raro, no creo. Sin embargo, conoces. Entonces, se me hace interesante eso. O sea, si será porque tienes este concepto y de ahí parte los que no creen o los que no saben cómo lo ven o esto. O sea, no sé si hay experiencias cercanas a la muerte distintas. Sería interesante a lo mejor también un episodio de varias experiencias cercanas a la muerte y qué ha pasado. Sí. Porque también me hace interés, o sea, cómo regresas a la vida, a una vida normal, después de haber experimentado días de tortura, de inanición, de dolor insoportable. Pues, o sea, quiero pensar que no quedas tan sano, ¿no? O sea, entonces, interesante. Pues sí, porque al final cuando te declaran muerto es porque el corazón deja de latir. No, inclusive yo hablo mentalmente o emocionalmente, ¿sí? Tan sano. Claro, o sea, yo tengo un familiar que de bebé, pues, estuvo muerto no sé cuánto tiempo, la verdad. Órale. ¿De verdad? O algo así, de bebé. Y pues la mamá dice que, o sea, pidió así como, por favor, yo no quiero que, pues es mi bebé, acaba de nacer. Claro. No sé si fue luego cuando nació o fue como un mes o fue al principio de... Pues era un recién nacido al final de cuentas, ¿no? Okay. Y rogó que lo salvaran, y total que logran revivir al niño,
y tuvo una vida muy, muy fea. Ok. Nunca estuvo como, a pesar de ser como un niño normal, Ajá. tuvo pues como esta aislamiento, esta soledad, se enfocó mucho en las drogas, se refugió en el alcohol y tuvo una vida muy fea, ¿no? O sea, al grado Ok. de que Ok. literalmente Claro. se ha comentado, pues probablemente, o sea, su destino era morir y el a lo mejor rogar y pedir que pues que te regresen un alma que ya no debe o tenía que estar aquí, pues está pagando una consecuencia, ¿no? O sea, Órale, el aferrarte interesante. a... Y nosotros lo hemos visto de esa forma, o sea, evidentemente pues no sabemos, nunca lo vamos a saber, Claro. pero pues si no, o sea, el infierno literalmente que vivió pues llevando su vida, pues es muy feo. O sea, muchas veces sí es como, oye, y si no lo hubieran revivido, o sea, esto no hubiera pasado, o sea, no sé, ¿no? Wow. Pues está muy interesante, está curioso, ¿no? Sí, está Ah, Ujú. interesante. O sea, me recuerda a estas pelis de Destino Final donde pues realmente tenías que y por algo te salvas y es como claro. que Ujú. algo pasa de que siempre tienes que, o sea, como que ya te tocaba y te tiene que Sí, tocar, estás ¿no? en. Sí, sí, exactamente. Fíjate que Ujú. apenas leía. No he leído el libro, pero parece que hay un libro. em, del. De lo de las Torres Gemelas, ¿no? Ok. De las personas que habían sobrevivido. Entonces, hay por ahí una persona que se dedicó a rastrear a estas personas que sobrevivieron, pero no que sobrevivieron cuando ya estaban ahí, sino que por alguna razón no llegaron a Ah, sus ok, ok, trabajos, ok. ¿no? Entonces una persona decía, es que ese día se me fue el transporte, entonces me tuve que esperar un Ujú. poquito más para Wow. esperar el transporte y por eso ya no llegué, o llegué tarde, ¿no? O llegué cuando ya estaba todo el asunto. Es que mi hijo se enfermó y pues tuve que pedir permiso y ya no llegué, ¿no? Qué denso. O sea, pero eran así muchas cosas, o sea, a todas esas personas que se salvaron por minutos o por un par de horas de lo que pasó, pues muchas habían sido así. Así porque es que se me olvidaron las llaves, es que se me olvidó esto, es que pasó esto, es que me Wow. enfermé, es que algo pasó, me cayó mal la comida y me regresé, o la ropa, o sea, pasó algo ahí sencillo que hizo que esas personas regresaran a sus hogares o ya no fueran a trabajar y no estuvieran presentes en el momento pues, del evento. ¿Cómo ven? No, justo Sí. conectándolo un poco con lo que dice Diego, ¿no? O lo que dices tú, Gabo. Pues ya cuando te va a tocar, pues te va a tocar, ¿no? Es como Híjole. cumplir con tu destino, ¿no? O sea, Sí. Yo siento creo que sí. que no puedes escapar de eso. Sí, sí, Wow. exactamente. Hay por ahí am, también de este autor, de JJ Benítez, tiene algo que se llama la teoría del contrato. La teoría del Ujú. contrato es, pues ya vienes ya destinado a hacer algunas cosas, o si no es que todas, y pues ya está, las vas a cumplir sí o sí, ¿no? Sí o sí. Ujú. Y que es algo que se supone que tú elegiste antes de venir acá, ¿no? Ujú. Eso Ok. está muy Sí, como interesante. tipo tu misión de vida y así, ¿no? Exacto, Ujú. ¿no? Fíjate que el otro día justo platicaba de eso porque una amiga me dijo así como de que, ¿qué pasa si, por ejemplo, un bebé, o sea, digamos, se gesta y así, y su misión era, o sea, muere antes de nacer, digamos, Ok. y su misión era, no sé, preparar a que la mamá tuviera más cuidados en el siguiente embarazo, ¿no? Y se me hace a mí muy cruel, o sea, yo Ujú. pensar, o sea, porque yo decía, híjole, es que pues es un karma muy, o sea, pensando en esto de los karmas y así, es que, o sea, tu misión era gestar, vivir, porque pues ya era un ser y era morir para que la siguiente persona naciera y pues tuviera una misión y así, ¿no? Sí. Y mi amiga me decía, o sea, es que existe eso, o sea, en esta creencia de los karmas y de esto, pues me decía, es que pues puede ser, ¿no? Pero se me hace un poco cruel, o sea, es Sí, como, cómo no. o sea, entonces mi misión a lo mejor es vivir 32 años para que
un día le ayude a cruzar a una persona en la calle y ya, o sea, es como se me hace demasiado fútil, ¿sabes? Pero bueno, no Claro. sé. Sí, pues está Por eso interesante. está, Deberíamos hasta de tener un capítulo por ahí, ¿no? De este tipo de Estaría cosas, chido. ¿no? Ya nos queda muy poquito tiempo, amigos. Quería comentar que algo interesante de repente que estoy investigando sobre el infierno es que tanto el Papa Juan Pablo II en 1999 como el Papa Francisco hace no mucho tiempo, pues señalaron que el infierno realmente no es un lugar, ¿no? Sino, el Papa Juan Pablo decía, es una situación de quien está apartado de Dios, ¿no? Y yendo en contra de lo que se enseña en la iglesia, es lo que decía Juan Pablo II. Supongo que por ser el año, pues no tuvo tanto impacto porque pues no se... Pues ahora con las redes la información se propaga, pero así, rapidísimo, ¿no? No hubo tanto revuelo, pero ahora que el Papa Francisco señaló supuestamente, bueno, para un periodista, que el infierno igualmente dice, no es un lugar, es un estado. Decíamos hace rato el Estado de México, no, un estado de conciencia, ¿no? Sí, sí. Un estado de conciencia, El estado de ebriedad. el estado de ebriedad, que justo dice, lo interesante es que señala que no es un lugar, como generalmente, pues siempre se ha comentado, ¿no? Y lo curioso está, amigos, en que la iglesia sale a desmentir, ¿no? A que se usaron mal las palabras del Papa y que realmente sí es un lugar y sí debes de tener miedo, ¿no? Sí. Entonces, ya solamente para terminar, amigos, nos quedan 2 minutitos. ¿Por qué será que el infierno es tan importante para la iglesia? Pues el miedo, Sí, yo pienso, el control, el miedo. O sea, miedo, sí. se me hace cagado eso de que, no, lo que el Papa quiso decir es... Sí. Está Wow. extraño, ¿no? Pero es bueno. Pues ahí se lo dejamos para que piensen, familia de la Sexta Vela, investiguenlo, chequenlo y pues saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿no? Lo que siempre decimos, no somos expertos, nos gusta platicar de estos temas, se los dejamos, se los ponemos sobre la mesa y ustedes pues investiguen, piensen por ustedes mismos y pues después ya saquen una conclusión. Pero pues antes de que nos vayamos, amigos, pues un comentario al final, Diego, Javo, Pues- usted. Pues nada más que yo también considero a veces un poquito que puede ser como un estado mental y pues si lo estás viviendo pues puedes también ir al cielo si se trabaja en eso. Claro. Ah, qué bonito Ok. estuvo eso. Pues nada, yo creo que hay mucho todavía que contar. Si quieren que hablemos en otro episodio, o sea, creo que quedó pendiente platicar de los diferentes niveles del infierno de Dante, por ejemplo, de dónde Sí. nace esta representación del diablo, como lo conocemos, que tampoco es pues canónico en la Biblia como tal. Encontré también un tema sobre puertas físicas que se cree que son al infierno. Entonces, familia, si quieren que hagamos otro episodio sobre el infierno, el diablo y todo esto, pues díganos y lo podemos hacer, que es un tema muy interesante. Sí, pues hay un montón de información todavía Sí, por la cual platicar, entonces déjenos sus comentarios si quieren una parte 2 de este tema o de algún otro tema también. sí. Así que pues ya, por esta tarde nos despedimos, familia de la Sexta Vela, pásenla muy bien, excelente fin de semana y nos vemos en otro episodio. Bye bye. Bye. Adiós.